Un hombre se detiene frente a una cámara, no parece nervioso, no parece alterado, habla con calma, como si estuviera explicando algo cotidiano, como si lo que estuviera diciendo no fuera a cambiar nada. Detrás de él, la casa permanece en silencio, no hay movimiento en las ventanas, no hay señales de actividad, no hay voces, solo una ausencia que todavía no tiene forma. Dice que su esposa no volvió, que sus hijas tampoco, que no sabe dónde están, que cualquier información puede ayudar, las palabras son correctas, el tono también, nada, en lo que dice, parece fuera de lugar. Y sin embargo, hay algo que no encaja. No es lo que dice, es como lo dice, no es lo que muestra, es lo que falta. La escena dura apenas unos minutos, lo suficiente para que quienes la ven por primera vez no encuentren nada extraño, lo suficiente para que otros, más tarde, vuelvan a verla una y otra vez, intentando entender en qué momento todo dejó de ser normal. Porque en ese punto, ya lo era. La desaparición todavía no tenía respuestas, la investigación todavía no había comenzado, nadie hablaba de un crimen, pero algo, en esa imagen, ya estaba fuera de lugar. Algo que no se podía nombrar, algo que no se podía probar, algo que no se podía ver. Pero que estaba ahí. Ese registro no se pierde, queda guardado, y con el paso de las horas, comienza a circular, primero entre vecinos, después entre conocidos, más tarde entre personas que no tienen ningún vínculo con esa casa, pero que sienten que hay algo en esa escena que no termina de cerrarse. No hay gritos, no hay urgencia, no hay desesperación visible, solo un pedido, ordenado, controlado, casi correcto. Y es justamente eso lo que empieza a incomodar. Porque cuando alguien pierde todo, cuando una familia desaparece sin explicación, lo esperable no es la calma, no es la precisión, no es la ausencia de quiebre. Pero en esa imagen, no hay ruptura. No hay desborde, no hay fisuras evidentes, solo una superficie intacta. Y detrás de esa superficie, algo que todavía no tiene nombre. Algo que, en ese momento, nadie puede explicar. Pero que con el tiempo va a transformarse en otra cosa. En otra historia. En otra verdad. Ethan Walker no era un hombre que llamara la atención, no por lo que hacía, ni por lo que decía, ni por la forma en que se movía dentro de su propia rutina. Era, en apariencia, exactamente lo que cualquiera esperaría encontrar en un barrio tranquilo, de esos donde las casas se repiten con pequeñas variaciones, donde las persianas bajan a la misma hora y donde los días transcurren sin sobresaltos visibles. Tenía 30 y pocos años, un trabajo estable en una empresa de logística y una vida organizada en torno a horarios previsibles, tareas concretas y responsabilidades que cumplía sin necesidad de que nadie se lo recordara. Quienes lo conocían lo describían como alguien reservado, correcto, incluso amable, en ese tipo de forma que no busca protagonismo pero tampoco genera rechazo, no era el centro de ninguna conversación, pero tampoco quedaba fuera de ellas. Su vida, vista desde afuera, parecía estar completamente ordenada. Vivía con su esposa y sus 2 hijas en una casa ubicada en las afueras de la ciudad, en una zona residencial donde las familias jóvenes construyen algo que se parece a una estabilidad, calles limpias, veredas amplias, autos estacionados siempre en los mismos lugares, saludos breves entre vecinos que se cruzan cada mañana sin detenerse demasiado. Las imágenes que circulaban sobre su vida reforzaban esa idea, fotografías familiares, celebraciones pequeñas, momentos cotidianos compartidos, nada que desentonara, nada que indicara conflicto, nada que sugiriera una ruptura. Su rutina era simple. Se levantaba temprano, salía a trabajar, regresaba al final del día, en el medio, mensajes breves, intercambios prácticos, fragmentos de una vida que no parecía esconder nada fuera de lo común. Los fines de semana transcurrían entre tareas domésticas, tiempo en familia y actividades que, vistas desde afuera, confirmaban la misma sensación. Normalidad, pero esa normalidad tenía algo particular. No era una normalidad ruidosa, expansiva, visible. Era una normalidad silenciosa. Ethan no era un hombre que se abriera con facilidad, no hablaba demasiado de lo que pensaba, ni de lo que sentía, ni de lo que le pasaba más allá de lo estrictamente necesario. Su mundo interior, si alguien hubiera intentado describirlo, habría resultado difícil de delimitar, no había conflictos evidentes. Pero tampoco había señales claras de profundidad emocional expuesta. Simplemente estaba, cumplía, respondía, sostenía. Y eso, en un entorno donde todo parecía funcionar, no llamaba la atención de nadie.
Dentro de la familia, su rol también parecía definido. Era el padre presente, el esposo que mantenía la estructura, el adulto que formaba parte de un sistema que, visto desde afuera, se percibía estable. No había episodios visibles que alteraran esa imagen. No había discusiones públicas. No había señales que rompieran con esa construcción. Todo encajaba. Y sin embargo, había algo difícil de señalar. No era un gesto. No era una palabra. No era un hecho concreto. Era, más bien, una ausencia. Una forma de estar que no dejaba huella. Una presencia que no terminaba de ocupar el espacio que le correspondía. Nada de eso era suficiente, por sí solo, para generar sospechas, en un entorno como ese, donde la rutina se impone y donde cada uno ocupa su lugar sin cuestionamientos. Ese tipo de silencios no se interpretan como señales. Se integran. Se vuelven parte del paisaje, y el paisaje, en ese barrio, no mostraba grietas. Las mañanas seguían empezando igual. Las puertas se abrían a la misma hora. Los autos salían en la misma dirección. La vida continuaba con una precisión casi automática, hasta que un día dejó de hacerlo. El barrio donde vivía Ethan Walker no tenía nada que lo hiciera destacar. Estaba ubicado en una zona residencial a las afueras de Denver, en el estado de Colorado, Estados Unidos, un entorno suburbano construido para funcionar, pensado para alojar rutinas estables, diseñado para que todo ocurriera sin sobresaltos. No había historia previa que lo volviera significativo, ni registros de hechos que lo hubieran marcado de forma particular. Era, simplemente, uno de esos lugares donde la normalidad no se cuestiona. Las calles eran amplias, limpias, con veredas prolijas que se extendían en líneas casi idénticas frente a casas que repetían una misma lógica, fachadas cuidadas, jardines contenidos, puertas cerradas durante la mayor parte del día. No era un espacio de tránsito constante, ni un punto de encuentro, era un lugar de paso breve, de regreso, de permanencia privada. Durante la mañana, el movimiento se concentraba en un horario preciso, autos que salían casi al mismo tiempo, puertas que se abrían y se cerraban sin detenerse demasiado, saludos cortos que no buscaban conversación. Cada persona ocupaba su lugar dentro de una rutina que no necesitaba explicaciones. Después de eso, el barrio quedaba en silencio. Un silencio particular. No incómodo. No extraño. Un silencio esperado. Las casas permanecían cerradas, las ventanas sin movimiento, los espacios exteriores vacíos durante horas. No había actividad visible, pero tampoco había sensación de abandono. Era, más bien, una pausa prolongada que formaba parte del funcionamiento normal del lugar. Por la tarde, la escena se invertía, los autos regresaban, las puertas volvían a abrirse, las luces comenzaban a encenderse una a una, como si cada casa respondiera a un mismo patrón invisible. El barrio retomaba vida, pero de forma contenida, sin desbordes, sin ruido excesivo, sin interrupciones que alteraran ese equilibrio. Era un entorno que transmitía seguridad. No por la presencia de controles visibles, ni por sistemas evidentes de vigilancia, sino por la repetición constante de lo mismo, por la previsibilidad, por la sensación de que nada, dentro de ese espacio, podía desviarse demasiado de lo esperado. Y esa sensación era compartida. Quienes vivían allí no hablaban de peligros, no mencionaban riesgos, no había historias que circularan de boca en boca, ni advertencias que se repitieran entre vecinos. El barrio no exigía atención. No generaba alerta. Simplemente funcionaba. Dentro de ese funcionamiento, cada casa era un mundo cerrado. Las puertas marcaban un límite claro. Lo que ocurría dentro no se veía, no se escuchaba, no se compartía. Y eso también formaba parte de la normalidad. Nadie observaba demasiado. Nadie preguntaba de más. Nadie intervenía. No por desinterés, sino por una forma de convivencia basada en la distancia, en el respeto por lo privado, en la idea de que cada familia sostenía su propio orden sin necesidad de que otros lo cuestionaran. Ese tipo de equilibrio, sostenido en el tiempo, genera una sensación particular. La de control. La de estabilidad. La de que todo está donde tiene que estar. Pero ese tipo de estabilidad tiene una condición. Depende de lo visible. Depende de lo que se muestra hacia afuera. Depende de lo que cada casa decide dejar ver. Porque en un lugar donde nadie mira demasiado, lo que no se muestra no existe. Y en ese barrio,
durante mucho tiempo, no hubo motivos para mirar. No hubo señales que interrumpieran la rutina. No hubo indicios que alteraran la percepción del entorno. No hubo nada que obligara a prestar atención. Hasta que algo, en una de esas casas, dejó de responder a ese patrón. No de forma inmediata. No de forma evidente. Pero lo suficiente como para que, por primera vez, alguien mirara con más detenimiento. Y cuando eso ocurrió, la sensación de normalidad empezó a romperse. En ese tipo de entornos, la confianza no se construye a partir de lo que se conoce, sino de lo que no ocurre, de la ausencia de incidentes, de la repetición constante de días que se parecen entre sí, de la sensación de que todo sigue un orden que no necesita ser revisado. Esa confianza es silenciosa. No se declara. No se analiza. No se pone en duda. Simplemente se instala. ¿Y cuándo eso ocurre? Cuando un lugar deja de percibirse como un espacio que requiere atención, lo que sucede dentro de él empieza a perder visibilidad. No porque esté oculto de forma intencional, sino porque nadie está buscando verlo. Desde afuera, la familia Walker encajaba perfectamente dentro del entorno en el que vivía, no había nada en su dinámica visible que la diferenciara del resto, ninguna señal que la volviera especialmente llamativa, ninguna característica que generara comentarios o dudas entre quienes compartían ese mismo espacio. Ethan no estaba solo. Su vida se organizaba alrededor de una estructura familiar clara, definida, sostenida en el tiempo. Su esposa, Emily, ocupaba un lugar central dentro de ese equilibrio. Era una mujer activa, presente, con una forma de vincularse que contrastaba, en ciertos aspectos, con la de él, donde Ethan era más reservado, más contenido. Ella tendía a mostrarse más abierta, más expresiva, más visible hacia el exterior. Esa diferencia, lejos de generar conflicto evidente, parecía complementar la dinámica de la pareja. Al menos, desde afuera. Emily compartía aspectos de su vida cotidiana con cierta frecuencia, fotografías, mensajes, pequeños registros que mostraban fragmentos de la rutina familiar, celebraciones, momentos con sus hijas, detalles del día a día que reforzaban la imagen de una familia organizada, funcional, incluso cercana. Las niñas ocupaban el centro de esa escena. Eran pequeñas, dependientes, completamente integradas en una estructura donde cada decisión, cada movimiento, cada aspecto de su vida estaba atravesado por la presencia constante de los adultos. Sus rutinas estaban marcadas, sus espacios delimitados, sus tiempos organizados en función de un orden que parecía mantenerse sin esfuerzo. Todo, en esa familia, parecía tener un lugar. Las interacciones visibles no mostraban tensión, no había discusiones expuestas, no había señales que indicaran un conflicto abierto, no había episodios que llamaran la atención desde el exterior. Lo que se veía era coherente, estable, alineado con la imagen que el entorno ya había construido. Y sin embargo, esa imagen dependía de algo, de lo que se mostraba. Porque dentro de la casa, el ritmo era otro. No necesariamente más intenso. No necesariamente más conflictivo. Pero sí más cerrado. Las decisiones no siempre eran compartidas. Los estados de ánimo no siempre eran visibles. Las tensiones, si existían, no salían hacia afuera. Y eso, con el tiempo, genera una dinámica particular. Una en la que cada uno ocupa su lugar sin cuestionarlo. Una en la que lo que no se dice deja de existir. Una en la que la apariencia se vuelve suficiente. Ethan, dentro de esa estructura, mantenía su forma de estar. Presente, pero distante. Activo, pero contenido. Parte del sistema, pero sin exponerse demasiado dentro de él. No era una ausencia física. Era otra cosa. Una forma de participar sin involucrarse completamente. Emily, en cambio, sostenía gran parte del vínculo visible. Era quien organizaba, quien mostraba, quien conectaba hacia afuera. Su presencia era más clara, más identificable, más fácil de leer para quienes observaban la dinámica desde el exterior. Esa distribución, durante mucho tiempo, funcionó. O al menos, eso parecía. Porque cuando una estructura se sostiene en lo que se muestra, hay algo que queda inevitablemente fuera. Algo que no se registra.
Algo que no se comparte. Algo que no se cuestiona. Y en esa familia, durante un tiempo que nadie supo medir con precisión, eso comenzó a acumularse. No de forma evidente. No de forma inmediata. Pero lo suficiente como para que, con el paso de los días, la estabilidad dejara de ser tan sólida como parecía. No hubo una ruptura visible. No hubo un momento claro en el que todo cambiara. Lo que hubo fue otra cosa. Pequeñas variaciones. Detalles que no encajaban del todo. Cambios que, vistos de manera aislada, no significaban nada. Pero que, juntos, empezaban a construir una diferencia. Una distancia. Una grieta. ¿Y cómo ocurre en ese tipo de estructuras? Nadie la vio a tiempo. Con el paso del tiempo, la dinámica comenzó a ajustarse de maneras casi imperceptibles. No hubo cambios bruscos. No hubo decisiones que alteraran de forma evidente el funcionamiento de la familia. Pero sí empezaron a aparecer pequeñas modificaciones en la forma en que se relacionaban. Ethan pasaba más tiempo fuera de la casa. No necesariamente por obligaciones nuevas, ni por cambios claros en su trabajo, sino por una distribución distinta de sus tiempos, salidas más frecuentes, regresos más tardíos, espacios que antes estaban ocupados por la rutina familiar y que comenzaron, lentamente, a desplazarse. Nada de eso, por sí solo, resultaba suficiente para generar una alerta. En una vida adulta, ese tipo de variaciones son habituales. Se integran. Se justifican. Se normalizan. Emily, por su parte, mantenía hacia afuera la misma imagen. Seguía compartiendo fragmentos de su vida, sosteniendo la presencia visible de la familia, manteniendo esa continuidad que el entorno ya había aprendido a reconocer, pero en esa continuidad empezaron a aparecer ciertas irregularidades. No en lo que mostraba, sino en la forma en que lo hacía. Los registros se volvían más puntuales, más seleccionados, menos espontáneos. Como si cada fragmento necesitara ser construido antes de mostrarse. Dentro de la casa, el ritmo también se modificaba. Las conversaciones se reducían. Los intercambios se volvían más funcionales. Las decisiones comenzaban a tomarse sin demasiada explicación. No era un conflicto abierto. Era una distancia. Una que no se discutía. Una que no se nombraba. Una que simplemente empezaba a existir. Las niñas, en ese contexto, continuaban dentro de su rutina. Ajenas a cualquier variación que no alterara de forma directa sus tiempos, sus espacios, sus hábitos, su mundo seguía organizado, estructurado, sostenido por una lógica que no dependía de comprender lo que ocurría alrededor. Y eso también contribuía a mantener la apariencia. Porque mientras lo visible funcionara, todo parecía seguir en orden. Pero las estructuras que se sostienen en la apariencia tienen un límite. No se rompen de inmediato. No colapsan de forma visible. Se desgastan. Se tensan. Se ajustan. Hasta que dejan de poder hacerlo. Y en esa familia, ese proceso ya había comenzado. Sin que nadie lo registrara. Sin que nadie lo detuviera. Sin que nadie lo nombrara a tiempo. La mañana en la que todo dejó de encajar no comenzó de forma distinta, no hubo ruido, no hubo interrupciones, no hubo nada que, en ese primer momento, permitiera anticipar que algo se había quebrado. El barrio despertó como siempre, las puertas se abrieron a la misma hora, los autos comenzaron a salir en la misma dirección, la rutina se puso en marcha sin desvíos visibles. Y dentro de esa normalidad, la casa de la familia Walker permanecía cerrada. No era algo extraño. Durante gran parte del día, ese era su estado habitual, las persianas bajas, las ventanas sin movimiento, el interior completamente fuera de la vista. Nadie esperaba ver actividad constante, nadie prestaba atención a ese tipo de detalles. Pero ese día, hubo algo distinto, una ausencia, que no coincidía con el ritmo de la casa. Emily no respondió a los mensajes, no a uno, no a varios. Las horas empezaron a acumularse sin que apareciera ninguna señal de movimiento, ninguna respuesta, ninguna confirmación de que todo seguía funcionando como siempre. Al principio, no generó alarma.
En una rutina cargada, ese tipo de silencios puede explicarse. Se justifican. Se postergan, pero con el paso del tiempo. Esa ausencia dejó de ser parte de lo habitual. El teléfono seguía sin responder. Las redes permanecían sin actividad. No había registro de salida, ni de traslado, ni de contacto con nadie cercano. Y entonces, alguien decidió acercarse, no por certeza, no por sospecha, sino por una inquietud leve. Todavía difícil de definir, la casa seguía igual, cerrada, ordenada desde afuera, sin señales visibles de alteración, pero esa quietud, en ese contexto, ya no era normal, era otra cosa. Fue en ese momento cuando la situación empezó a tomar forma, no como un crimen, no como un hecho violento, sino como una desaparición, una que todavía no tenía explicación, una que, en ese instante, podía interpretarse de muchas maneras, una salida imprevista, una decisión repentina, un cambio de planes que nadie había comunicado, pero ninguna de esas opciones lograba sostenerse del todo, porque había algo que no encajaba. Las niñas tampoco estaban. No había señales de que hubieran sido llevadas a la escuela. No había registro de actividad que indicara un movimiento organizado. Simplemente no estaban, y en ese punto, la ausencia dejó de ser parcial. Se volvió total. La casa, que hasta ese momento había sido un espacio privado, cerrado sobre sí mismo, empezó a transformarse en otra cosa, en un lugar observado, en un punto de atención, en el centro de una pregunta que todavía no tenía respuesta. Fue entonces cuando Ethan apareció frente a la cámara. Su postura era firme. Su voz, estable, explicó lo que sabía, o lo que decía saber, que su esposa no había regresado, que sus hijas tampoco, que no tenía información clara sobre lo que había ocurrido. Pidió ayuda, de forma directa, sin rodeos, sin perder el control. Las palabras eran correctas. El mensaje, claro, nada, en lo que decía, rompía con lo esperable, y sin embargo, algo no terminaba de encajar, no en los hechos, no en la información, sino en la escena, porque mientras hablaba, la casa seguía en silencio, sin movimiento, sin respuesta, sin señales de vida, y esa combinación, en ese contexto, empezó a generar una incomodidad difícil de explicar. No era suficiente para acusar. No era suficiente para concluir, pero sí, para dudar, y esa duda, en ese momento, fue lo único que marcó la diferencia entre una desaparición más, y algo que todavía nadie estaba dispuesto a nombrar. La intervención comenzó sin una hipótesis definida. En ese momento, lo único que existía era una ausencia, no había señales visibles de violencia, no había indicios claros de un hecho concreto, no había elementos que permitieran construir una línea inmediata de lo ocurrido. Lo que había era una casa cerrada, una familia que no respondía y una escena que, en apariencia, seguía intacta. Los primeros en acercarse no lo hicieron desde la sospecha. Lo hicieron desde la necesidad de verificar, confirmar si había alguien dentro. Revisar si existía alguna señal que explicara la falta de contacto. Establecer, en términos básicos, si se trataba de una situación transitoria. O de algo más. El ingreso no reveló desorden, no había signos de lucha. No había objetos fuera de lugar. No había indicios visibles de una salida precipitada. Todo estaba en su sitio, las camas hechas, los espacios ordenados. Los elementos cotidianos dispuestos como si el día anterior hubiera terminado sin interrupciones. Y eso, lejos de tranquilizar, empezó a generar otra lectura. Porque cuando una salida es repentina, deja marcas. Cuando una decisión se toma con urgencia, altera el entorno. Cuando algo irrumpe, rompe el orden. Pero en esa casa, el orden seguía intacto. Las pertenencias principales tampoco estaban completas. Había objetos personales que permanecían en el interior. Elementos que, en condiciones normales, acompañan cualquier salida planificada. Cosas que no se dejan atrás sin una razón clara. Ese detalle, en las primeras horas, empezó a tener peso, no como prueba,
No como conclusión, pero sí como una señal. Mientras tanto, el entorno comenzaba a reaccionar. Los vecinos, que hasta ese momento no habían registrado nada fuera de lo habitual, empezaban a reconstruir las últimas horas desde lo que podían recordar: movimientos mínimos, luces encendidas en horarios habituales, la ausencia de ruidos que indicaran algún tipo de conflicto. Nada que sobresaliera. Nada que, por sí solo, permitiera establecer una anomalía. Pero la suma de esos nada comenzaba a dibujar un vacío, y ese vacío necesitaba ser llenado. Fue entonces cuando la atención empezó a concentrarse en quien sí estaba. Ethan. Su relato fue tomado desde el principio como el punto de partida. Era la última persona que había tenido contacto con la familia. El último que podía aportar información directa. El único que permanecía dentro del escenario. Sus respuestas, en una primera instancia, no generaron rechazo inmediato. Eran coherentes. Eran simples. Encajaban dentro de una narrativa posible. Dijo que se había ido temprano. Que no había notado nada extraño. Que al regresar, la casa ya estaba vacía. No había contradicciones evidentes. No en ese momento, pero la coherencia inicial no siempre se sostiene cuando se la somete a revisión. Y eso fue lo que empezó a ocurrir. Los tiempos comenzaron a ordenarse. Las horas se reconstruyeron en secuencia. Los movimientos se compararon. Los registros empezaron a cruzarse, y en ese proceso aparecieron las primeras diferencias, no grandes, no definitivas, pero sí suficientes, pequeños desajustes entre lo dicho y lo verificable. Variaciones en los horarios. Detalles que no coincidían exactamente con los registros disponibles. Nada que, por sí solo, implicara una conclusión, pero sí lo suficiente como para cambiar el foco. La desaparición dejó de ser el único eje. La atención comenzó a desplazarse de lo que faltaba a lo que estaba, y en ese desplazamiento, la figura de Ethan empezó a ocupar otro lugar, no como sospechoso. No todavía, pero sí como el centro de una observación más detallada. Porque en una escena donde todo parecía en orden, la única variable real era él. A medida que la reconstrucción avanzaba, comenzaron a incorporarse elementos que no dependían de la memoria ni del relato. Registros. Datos que no se interpretan, sino que se verifican. El primero de esos registros fue el movimiento de los dispositivos. Los teléfonos, que hasta ese momento habían sido parte de la rutina diaria, empezaron a adquirir otro significado. Sus ubicaciones, sus conexiones, sus últimos momentos de actividad comenzaron a ser analizados en función de un orden temporal que ya no podía ser alterado por la percepción. Y en ese orden aparecieron las primeras señales concretas. El teléfono de Emily dejó de emitir actividad en un horario que no coincidía con su rutina habitual. No hubo mensajes posteriores. No hubo conexiones registradas. No hubo indicios de uso que permitieran sostener la idea de una salida organizada o de un desplazamiento normal. Simplemente se detuvo. Ese punto, en una primera lectura, no implicaba una conclusión. Pero sí establecía un límite, un momento, a partir del cual algo había cambiado. Los registros de movimiento de la casa también comenzaron a revisarse. Entradas, salidas, horarios, elementos que, en condiciones normales, pasan desapercibidos, pero que en ese contexto empezaban a tener un peso distinto. El análisis no buscaba confirmar una hipótesis, buscaba construir una secuencia, establecer qué ocurrió y en qué orden. Fue en ese proceso donde ciertos datos empezaron a diferir de lo declarado. Los horarios no coincidían de forma exacta. Los movimientos registrados no encajaban completamente con la reconstrucción inicial. No eran diferencias grandes. No alteraban de forma radical el relato, pero sí introducían una variación, una que, acumulada, comenzaba a ser significativa. El vehículo de la familia también formó parte de esa revisión. Su uso, sus trayectos, sus momentos de actividad. Cada uno de esos elementos aportaba información que no dependía de lo que alguien pudiera recordar, sino de lo que efectivamente había ocurrido. Y en ese análisis, la secuencia empezaba a cerrarse de una manera distinta, no incompatible con lo dicho, pero tampoco completamente alineada. Ese tipo de desajuste no produce una conclusión inmediata,
No transforma una desaparición en un crimen. Pero sí. Modifica la dirección de la investigación. Porque cuando los registros empiezan a diferir del relato, lo que cambia no es solo la información, cambia la confianza, y en ese momento, esa confianza empezó a debilitarse. A medida que los elementos objetivos comenzaban a organizarse, la atención empezó a desplazarse hacia un plano distinto, uno que no se registra en dispositivos, uno que no queda almacenado en datos. El comportamiento. Las primeras imágenes de Ethan, registradas en los momentos iniciales, empezaron a ser revisadas con otro criterio, no ya como parte de un pedido de ayuda, sino como un material que podía contener información que no había sido percibida en una primera instancia. No se trataba de lo que decía. Eso ya había sido escuchado. Se trataba de cómo lo hacía, el tono, los tiempos, las pausas, elementos que, aislados, no significan nada, pero que, en conjunto, empiezan a construir una lectura. Ethan no elevaba la voz. No mostraba desborde. No había signos visibles de ansiedad que rompieran la estructura de su discurso. Su forma de hablar se mantenía constante, demasiado constante. No había variaciones marcadas entre un momento y otro. No había un cambio progresivo que acompañara la gravedad de lo que estaba describiendo. La escena, en ese sentido, permanecía estable, y eso empezó a llamar la atención, porque en situaciones de incertidumbre extrema, el comportamiento suele desordenarse. La forma en que una persona habla, se mueve o reacciona tiende a reflejar, al menos en parte, el impacto de lo que está ocurriendo. Pero en ese caso, esa correspondencia no aparecía. Las respuestas eran claras. Las frases, completas. El discurso, ordenado, como si hubiera sido pensado antes de ser dicho. Ese tipo de percepción no genera una conclusión inmediata. No transforma una sospecha en certeza, pero introduce una incomodidad, una que no se puede explicar con datos, una que no se puede sostener como prueba, pero que permanece. A medida que pasaban las horas, ese material empezó a revisarse en paralelo con los registros, y en esa comparación, algo empezó a desalinearse, no en los hechos, no en la información concreta, sino en la forma. El relato se mantenía firme. El comportamiento también, pero la combinación de ambos no terminaba de encajar. Era como si cada elemento, por separado, funcionara, pero juntos generaran una fricción, una diferencia difícil de señalar, difícil de medir, pero imposible de ignorar. Y en ese punto, la investigación empezó a moverse en otra dirección, no basada únicamente en lo que había ocurrido, sino en lo que podía estar siendo ocultado. El punto de inflexión no llegó de forma abrupta. No hubo un momento único en el que todo cambiara de manera evidente. Lo que ocurrió fue más sutil, más progresivo, más difícil de identificar en tiempo real. Las diferencias comenzaron a acumularse, no en una sola declaración, no en un solo detalle, sino en la repetición. A medida que el relato de Ethan era retomado en distintos momentos, frente a distintas personas, con preguntas formuladas de manera similar pero no idéntica, empezaron a aparecer pequeñas variaciones, cambios mínimos, ajustes en la forma de contar, diferencias en los tiempos, detalles que no coincidían exactamente entre una versión y otra. Nada que, por sí solo, implicara una contradicción directa, pero sí lo suficiente como para generar una acumulación, y en ese tipo de acumulación es donde el relato empieza a perder solidez. Las secuencias que en un primer momento parecían claras comenzaron a desordenarse, los horarios dejaron de encajar con la misma precisión. Los movimientos, que habían sido presentados como lineales, empezaron a mostrar interrupciones, y lo que antes era una narración simple, empezó a volverse más compleja, demasiado compleja, porque cuando un hecho ocurrió de una sola manera, su reconstrucción tiende a mantenerse estable. Puede haber imprecisiones, puede haber olvidos, pero la estructura general permanece. En ese caso, la estructura empezaba a moverse,
Las preguntas no buscaban una confesión, buscaban consistencia, y esa consistencia empezaba a faltar. El relato ya no se sostenía por sí mismo, necesitaba ser ajustado, corregido, reacomodado en función de nuevas preguntas, y ese proceso, lejos de fortalecerlo, comenzaba a exponer sus límites. Fue en ese momento cuando la investigación dejó de centrarse únicamente en la desaparición. El foco cambió, de lo que no estaba a lo que no cerraba. Ethan seguía siendo la única constante dentro de la escena, el único punto fijo en una situación que, por lo demás, estaba marcada por la ausencia, y a medida que esa ausencia se volvía más difícil de explicar, su presencia empezaba a adquirir otro significado, no como respuesta, sino como origen. A partir de ese punto, la investigación dejó de avanzar de manera abierta. El margen de interpretación comenzó a reducirse. Las hipótesis posibles, que al inicio eran múltiples, empezaron a descartarse una a una a medida que los elementos se organizaban dentro de una misma línea. No hubo un anuncio. No hubo un momento en el que se estableciera públicamente un cambio de enfoque. Pero en la práctica, ese cambio ya había ocurrido. Las preguntas se volvieron más específicas. Los tiempos, más precisos. Las repeticiones, más intencionadas. Ya no se trataba de reconstruir lo que había pasado. Se trataba de verificar lo que se estaba diciendo. Y en ese proceso, el espacio para sostener la versión inicial comenzó a reducirse. Cada nueva revisión volvía sobre los mismos puntos. Cada nueva pregunta regresaba a los mismos momentos. No para obtener información nueva, sino para medir la consistencia, y en ese tipo de dinámica, el desgaste es inevitable. El relato, que al principio se había presentado como simple y lineal, empezó a mostrar dificultades para mantenerse estable bajo presión. Las respuestas ya no fluían con la misma naturalidad. Las pausas se volvían más frecuentes. Los ajustes, más visibles, no eran fallas evidentes. Pero eran suficientes para confirmar que algo, dentro de esa estructura, no terminaba de sostenerse. El análisis de los registros, en paralelo, continuaba cerrando espacios. Los movimientos ya no dejaban lugar a múltiples interpretaciones. Las secuencias empezaban a definirse con mayor precisión. Y dentro de esa precisión, la posibilidad de un escenario alternativo comenzaba a desaparecer. Lo que en un principio había sido una desaparición abierta, empezaba a adquirir otra forma, no completa, no definitiva, pero sí más limitada, más contenida, más difícil de explicar desde la versión inicial. Fue en ese momento cuando la investigación alcanzó un punto de no retorno, no porque existiera todavía una prueba concluyente, sino porque la dirección ya no podía revertirse. El foco estaba establecido, la línea definida, y dentro de esa línea, todo comenzaba a apuntar en una misma dirección, una que ya no tenía que ver con lo que faltaba, sino con lo que había ocurrido dentro de esa casa. A medida que la investigación avanzaba sobre los elementos visibles, comenzó a aparecer otra línea que no formaba parte de la estructura inicial del caso. No surgió como una hipótesis principal. No fue lo primero que se buscó, pero empezó a repetirse en registros, en contactos, en fragmentos que, al principio, no parecían tener conexión directa con la desaparición. Una relación no visible dentro del entorno cotidiano, no integrada en la vida familiar, una parte de la vida de Ethan, que no había sido mencionada, no en su relato, no en sus primeras explicaciones, pero que comenzaba a aparecer. En los márgenes, los intercambios no eran recientes, no se trataba de un contacto ocasional, ni de una interacción aislada, había continuidad, frecuencia. Una dinámica sostenida en el tiempo que no coincidía con la imagen que hasta ese momento se había construido. Y esa continuidad tenía peso, porque introducía una variable que no estaba presente en la versión inicial. Una vida paralela, no completamente separada, no completamente integrada, pero lo suficientemente definida como para generar una diferencia. Los registros mostraban algo más que comunicación, mostraban intención, planes, proyecciones, ideas que no incluían la estructura familiar existente.
Y eso, dentro del contexto de la investigación, empezaba a adquirir otro significado, no como explicación directa, pero sí como contexto, porque cuando una estructura se modifica en un plano que no es visible, lo que ocurre en el plano visible deja de ser estable. La relación no era conocida en el entorno cercano, no formaba parte de la imagen pública, no había sido percibida como una posibilidad, y eso reforzaba una idea que ya empezaba a instalarse. Había aspectos de la vida de Ethan que no habían sido compartidos, aspectos que no habían sido registrados por quienes lo rodeaban, aspectos que, hasta ese momento, no habían sido considerados, y en ese punto, la lectura del caso empezó a cambiar. La desaparición ya no se analizaba únicamente en función de lo ocurrido en la casa, empezaba a conectarse con algo más amplio, con decisiones, con cambios, con una estructura que, desde afuera, parecía intacta, pero que desde adentro ya no lo estaba. Ese tipo de información no resuelve un caso por sí sola, no prueba, no concluye, pero orienta, y en ese momento, la dirección empezó a ser otra. Con el avance de los registros, esa relación dejó de ser un elemento aislado, comenzó a adquirir forma, no solo como un vínculo, sino como una proyección. Las conversaciones no se limitaban a lo inmediato. No se trataba únicamente de intercambios cotidianos, sino de una construcción que se extendía hacia adelante, hacia una posibilidad distinta, hacia una vida que no coincidía con la estructura que Ethan sostenía en su entorno visible, y en esa proyección había una constante, la ausencia de su familia, no mencionada de forma explícita, no planteada de manera directa, pero implícita en cada idea, en cada plan, en cada forma de imaginar lo que vendría después. Ese tipo de omisión no es accidental, no responde a un olvido, no es un detalle menor, es una elección, una forma de reorganizar la realidad sin modificarla todavía en los hechos, pero empezando a desplazarla en la intención. La relación, en ese sentido, no era solo una ruptura emocional con su vida anterior, era una transición, un espacio intermedio entre lo que era y lo que pretendía ser, y en ese espacio, la estructura existente comenzaba a perder lugar, no de forma visible, no de forma inmediata, pero sí, de manera sostenida. Las decisiones no se tomaban aún en el plano concreto, pero ya estaban presentes. En otro nivel, en la forma de pensar, en la forma de proyectar, en la forma de imaginar un escenario en el que lo actual dejaba de estar, y eso, dentro de la lógica del caso, empezaba a adquirir un peso distinto, porque ya no se trataba solo de una doble vida, se trataba de una incompatibilidad, dos estructuras que no podían sostenerse al mismo tiempo, dos realidades que no podían coexistir indefinidamente, y en ese punto, la pregunta dejó de ser qué había ocurrido, para convertirse en otra: ¿cómo se había resuelto esa incompatibilidad? El quiebre no ocurrió de manera inmediata, pero a esa altura, ya no quedaban demasiadas posibilidades abiertas. No hubo una reacción abrupta, ni un momento visible en el que todo se desmoronara de golpe. Lo que hubo fue un proceso más silencioso, más controlado, en el que la presión acumulada empezó a generar un desgaste imposible de sostener indefinidamente. Las preguntas ya no eran abiertas, no buscaban reconstruir, buscaban confirmar, y en ese cambio, el margen para sostener el relato inicial se redujo casi por completo. Ethan ya no estaba explicando lo que había ocurrido, estaba intentando sostener una versión, una que, a esa altura, había perdido estabilidad, las inconsistencias, los registros, las diferencias acumuladas a lo largo de las horas, comenzaban a cerrarse sobre un mismo punto, no como una acusación explícita, sino como una estructura que dejaba cada vez menos espacio para una alternativa. Fue en ese contexto cuando el relato cambió, no en su totalidad, no de una sola vez, pero sí lo suficiente como para alterar su sentido. Lo que había sido presentado como una ausencia inexplicable empezó a adquirir otra forma, una que ya no dependía de lo que faltaba,
sino de lo que había ocurrido. Dentro de la casa, la desaparición dejó de ser un hecho abierto, se convirtió en una consecuencia. Las palabras comenzaron a ajustarse, algunas versiones se modificaron, algunos detalles se reordenaron, algunas partes del relato dejaron de sostenerse, y en ese proceso, lo que antes parecía imposible de nombrar, empezó a definirse no como una hipótesis, no como una posibilidad, sino como una realidad que ya no podía evitarse. La familia no se había ido, no había salido, no había desaparecido por decisión propia, nunca. Había dejado la casa, ese fue el punto en el que todo cambió, no por la forma en que se dijo, sino por lo que implicaba, porque a partir de ese momento, la historia dejó de ser la búsqueda de alguien que faltaba, y pasó a ser la reconstrucción de algo que ya había ocurrido, y en esa reconstrucción, la figura de Ethan dejó de ocupar el lugar de quien pedía ayuda, para convertirse en otra cosa, y en ese punto, la escena inicial comenzó a adquirir otro significado. Las palabras, que en un primer momento habían sido escuchadas como un pedido de ayuda, empezaban a ser revisadas desde otro lugar, cada gesto, cada pausa, cada forma de construir ese mensaje, volvía a aparecer, pero ya no como parte de una búsqueda, sino como parte de algo distinto. No se trataba de lo que había dicho, sino de lo que, en ese momento, ya sabía, y esa diferencia, casi imperceptible en la primera lectura, terminaba de cerrar el sentido de toda la escena. Después del quiebre, la escena dejó de construirse a partir de preguntas. Ya no se trataba de reconstruir lo que había pasado, ni de completar los espacios vacíos que la desaparición había dejado. A esa altura, la dirección de los hechos estaba definida, y lo que quedaba era otra cosa, el impacto, no inmediato, no explosivo, sino progresivo. La información comenzó a asentarse en capas, primero en quienes habían estado más cerca, después en el entorno inmediato, más tarde, en un círculo más amplio que empezaba a incorporar el caso desde afuera, y en cada uno de esos niveles. La reacción era distinta, pero había algo en común, la dificultad para encajar lo ocurrido dentro de la imagen previa. La familia que había sido percibida como estable, ordenada, integrada dentro de una rutina sin sobresaltos, dejaba de existir. Como referencia, no porque hubiera desaparecido físicamente, sino porque su significado ya no podía sostenerse en los mismos términos. Lo que antes era cotidiano, dejaba de serlo. La casa, que durante años había sido parte del paisaje, comenzó a adquirir otro valor. Ya no era un espacio más dentro del barrio. Era un punto marcado, un lugar que concentraba una historia, que no terminaba de resolverse en lo emocional. Las imágenes, los registros, las primeras intervenciones, todo lo que había formado parte del inicio del caso, comenzó a circular nuevamente, pero bajo otra lectura, no para entender qué había pasado, sino para intentar comprender. Como no se había visto antes, ese tipo de preguntas no tienen una respuesta concreta, no se resuelven con datos, no se explican con lógica, porque están vinculadas a algo más profundo, a la forma en que se percibe lo cercano, a la confianza en lo cotidiano, a la idea de que ciertos espacios, por el simple hecho de ser conocidos, quedan fuera de toda sospecha, y cuando esa idea se rompe, lo que queda no es solo un hecho, es una alteración, una que no afecta únicamente a quienes estuvieron directamente involucrados, sino también a quienes, desde afuera, habían construido una imagen que ya no puede sostenerse. El caso, con el tiempo, encontró un cierre en términos formales. Las instancias necesarias se completaron. Las decisiones se tomaron. Las consecuencias se establecieron, pero ese tipo de cierre no alcanza, no resuelve la pregunta inicial. No devuelve el sentido original de las cosas. No restablece la normalidad, porque hay algo que, una vez que se rompe, no vuelve a su forma anterior. Y en ese caso, eso fue la confianza. Lo que ocurrió en esa casa no empezó el día en que todo salió a la luz. No comenzó con la ausencia. No comenzó con la búsqueda. No comenzó con las preguntas.
Empezó mucho antes. En los días que se repetían sin interrupciones. En las rutinas que no generaban dudas. En las pequeñas diferencias que no parecían lo suficientemente importantes como para ser observadas con atención. Nada de eso, por sí solo, era significativo. Nada de eso permitía anticipar lo que iba a ocurrir. Y sin embargo, estaba ahí. La escena que después sería revisada una y otra vez. La imagen del hombre frente a la cámara. Las palabras ordenadas. El pedido de ayuda. Todo eso adquirió sentido. Mucho más tarde. No en el momento en que ocurrió, sino cuando ya no había posibilidad de interpretarlo de otra manera. Ese es el punto en el que este tipo de historias se vuelven difíciles de asimilar. No por lo que muestran, sino por lo que dejan en evidencia. La idea de que lo cotidiano puede sostener algo que no se ve. La posibilidad de que una estructura aparentemente estable funcione sin revelar lo que ocurre dentro de ella. La certeza de que, en ciertos contextos, la ausencia de señales no es una garantía de normalidad. Porque en ese barrio, durante mucho tiempo, no hubo nada que observar. No hubo gritos. No hubo interrupciones. No hubo señales claras. Y eso fue, justamente, lo que permitió que todo siguiera funcionando. El problema no fue lo que se vio. Fue lo que no se vio. Lo que no se registró. Lo que no se cuestionó. Lo que no se interpretó como una señal. Ese tipo de invisibilidad no es excepcional. Forma parte de la manera en que se construyen muchas de las rutinas cotidianas. De la forma en que se organizan los vínculos. De la confianza que se deposita en lo conocido. De la tendencia a asumir que lo cercano es, por definición, seguro. Pero esa confianza tiene un límite. No siempre visible. No siempre identificable a tiempo. Y cuando ese límite se cruza, lo que queda no es solo una historia. Es una advertencia. No sobre un lugar en particular. No sobre una familia específica. Sino sobre algo más amplio. Sobre la forma en que se percibe lo que está cerca, sobre lo que se elige ver y lo que no. Porque en muchos casos, lo que ocurre no está oculto. Está normalizado. Hay historias que comienzan con un hecho, un momento claro, un punto de ruptura, algo que se puede ubicar en el tiempo y señalar como el inicio de todo. Pero esta no es una de ellas, porque en este caso, no hubo un comienzo evidente. No hubo un día en el que algo cambió de forma abrupta, no hubo una escena que interrumpiera la normalidad, no hubo un instante que permitiera decir, acá empezó todo. Lo que hubo fue otra cosa, una construcción. Lenta. Progresiva. Sostenida en el tiempo. Una vida organizada alrededor de una idea que nadie cuestionaba, una rutina marcada por decisiones que parecían necesarias, una estructura que, vista desde afuera, no generaba dudas. La enfermedad. Ese fue el eje. Todo giraba alrededor de eso, los horarios, las consultas, los cuidados, las limitaciones. Cada aspecto de la vida de Chloe estaba atravesado por una condición que definía lo que podía hacer. Y lo que no, y esa condición no se discutía, no se ponía en duda. No se revisaba, se aceptaba. Como un dato. Como una realidad. Como algo que no necesitaba explicación. Porque había alguien que la explicaba por ella, su madre. Era quien hablaba, quien describía, quien organizaba, quien traducía cada síntoma, cada cambio, cada necesidad en un relato que, con el tiempo, empezó a adquirir una coherencia propia. Una que nadie cuestionaba, no porque no hubiera señales, sino porque no había motivos para verlas como tales. Porque cuando una historia se repite lo suficiente, deja de parecer una historia, se convierte en una verdad. Y en ese punto, ya no importa. Si lo es. Con el paso del tiempo, esa lógica comenzó a expandirse más allá de lo estrictamente necesario. No solo definía lo que Chloe hacía. También empezaba a definir lo que no podía hacer.
Las decisiones no siempre eran consultadas, las limitaciones no siempre eran verificadas, las explicaciones no siempre eran cuestionadas. Pero encajaban. Encajaban lo suficiente como para sostener una rutina que, desde afuera, parecía coherente. Una en la que cada elemento encontraba su lugar dentro de un esquema que no dejaba espacios visibles para la duda. Y cuando no hay espacios para la duda, tampoco hay lugar para la pregunta. Chloe Bennet creció dentro de una estructura que no se parecía a la de otros niños de su edad. No en lo visible. No en lo inmediato. Porque, desde afuera, su vida podía parecer simplemente distinta, adaptada a una condición que requería cuidados especiales, organizada en función de necesidades que no todos compartían. Pero para ella, no había diferencia, no había comparación posible. Su rutina estaba definida desde el principio. Los horarios no respondían únicamente al paso del día, sino a un esquema más preciso, más controlado, donde cada actividad tenía un motivo, una justificación, una explicación que no siempre era cuestionada. Las salidas eran limitadas, los espacios acotados, las interacciones reguladas, no como una imposición visible, no como una restricción explícita, sino como parte de una lógica que se presentaba como necesaria. La enfermedad ocupaba el centro, no como un episodio, no como una etapa, sino como una condición permanente, algo que no cambiaba, que no se modificaba, que no se discutía. Chloe aprendió a vivir dentro de ese marco, a reconocer los límites como propios, a interpretar su cuerpo a partir de lo que se le decía, a aceptar que ciertas cosas no estaban disponibles para ella, y dentro de esa aceptación no había conflicto, porque no había alternativa. Su madre, Rebecca Bennet, era quien sostenía ese orden, no solo en lo práctico, en la organización de los cuidados, en la gestión de cada aspecto de la rutina, sino también en la interpretación constante de lo que ocurría. Era quien nombraba, quien explicaba, quien decidía. Cada síntoma tenía un significado, cada cambio, una causa, cada límite, una razón. Y esa razón no se discutía, porque venía de quien sabía, de quien estaba a cargo, de quien, en apariencia, dedicaba su vida a sostener ese equilibrio. La relación entre ambas estaba atravesada por esa dinámica. No era una relación distante. No era fría. No era negligente. Era otra cosa. Una cercanía constante, una presencia permanente, un vínculo donde la autonomía no era una prioridad. Porque no parecía posible. Chloe no tomaba decisiones sobre su propio cuerpo. No porque no quisiera, sino porque no formaba parte de su realidad. Las decisiones ya estaban tomadas, y dentro de ese esquema, todo parecía funcionar. No había rupturas visibles. No había conflictos que alteraran el orden. No había señales que indicaran que algo estaba fuera de lugar. La vida seguía un patrón claro, uno que, con el tiempo, se volvía cada vez más difícil de separar de la identidad misma de Chloe. Porque cuando una condición se instala desde el inicio, deja de percibirse como una circunstancia, se convierte en parte de lo que se es. Y en ese punto, ya no hay nada que cuestionar. Con el paso del tiempo, esa dinámica empezó a consolidarse de una manera aún más profunda, no solo en lo que Chloe hacía, sino en la forma en que se percibía a sí misma. Las referencias externas eran limitadas, las comparaciones, escasas, las experiencias que podían contrastar su realidad con la de otros niños prácticamente no existían. Y en ese aislamiento, la versión que recibía se volvía la única posible, no había otras interpretaciones. No había otros relatos, solo uno que explicaba todo, que justificaba cada límite, que organizaba cada decisión. Y que, con el tiempo, dejó de sentirse como una explicación, para convertirse en una certeza. El entorno en el que crecía Chloe no estaba preparado para cuestionar. No porque fuera indiferente. No porque fuera descuidado, sino porque funcionaba dentro de una lógica donde ciertos relatos no se ponen en duda. La familia vivía en Australia, en las afueras de Brisbane, en una zona residencial tranquila del estado de Queensland, uno de esos barrios donde las casas se repiten con variaciones mínimas, con jardines cuidados, calles amplias y una rutina que se mueve sin sobresaltos. No era un lugar aislado, pero tampoco lo suficientemente expuesto como para generar observación constante, un entorno donde la vida transcurre hacia adentro. Y donde lo que ocurre dentro de cada casa rara vez se cuestiona desde afuera. El barrio era pequeño.
no lo suficiente como para que todos se conocieran en profundidad, pero sí lo bastante como para que las historias circularan, se repitieran y con el tiempo se consolidaran como verdades aceptadas. En ese tipo de lugares, la información no siempre se verifica. Se transmite, y lo que se transmite, si no encuentra resistencia, termina instalándose. La historia de Chloe era conocida, no en detalle, no en términos clínicos, pero sí en lo esencial. Una niña con problemas de salud, una condición compleja, una situación que requería cuidados constantes. Eso era suficiente. Suficiente para generar empatía, suficiente para evitar preguntas, suficiente para que cualquier comportamiento que se desviara de lo habitual encontrara una explicación inmediata. Las ausencias no llamaban la atención, las limitaciones eran comprendidas, las restricciones se interpretaban como necesarias. Y en ese contexto, todo encajaba. La escuela, cuando formaba parte de su rutina, lo hacía bajo condiciones especiales. No se esperaba de Chloe lo mismo que del resto, no se le exigía el mismo ritmo, no se cuestionaban sus ausencias. Las diferencias no generaban dudas, generaban adaptación. Y esa adaptación, sostenida en el tiempo, reforzaba la estructura. Porque cuanto más se ajusta un entorno a un relato, más difícil se vuelve cuestionarlo. Los profesionales que intervenían lo hacían desde la información disponible, desde lo que se les decía, desde lo que se les mostraba. Y dentro de ese marco, sus acciones eran coherentes. No había una contradicción evidente, no había un elemento que obligara a revisar el punto de partida. Todo partía de la misma base, una base que nadie ponía en duda. La figura de Rebecca Bennett, en ese contexto, era incuestionable, no solo porque era la madre, sino porque era quien sostenía el relato, quien explicaba, quien organizaba, quien traducía cada situación en términos comprensibles para el entorno, y esa posición generaba confianza, no una confianza ciega, pero sí suficiente como para que nadie sintiera la necesidad de intervenir más allá de lo que la situación ya indicaba. Porque en ese entorno, la historia no se percibía como extraña, se percibía como difícil, y frente a lo difícil, la reacción más común no es cuestionar, es acompañar, y en ese acompañamiento, todo siguió funcionando. Con el paso del tiempo, esa lógica comenzó a naturalizarse aún más, no solo en los espacios formales, sino también en los vínculos cotidianos. Las personas que formaban parte del entorno más cercano no percibían inconsistencias, no porque no existieran, sino porque no eran interpretadas como tales. Cada elemento encontraba una explicación dentro del relato general. Y esa explicación resultaba suficiente para sostener la coherencia. Las visitas eran breves, los encuentros, limitados, las interacciones con otros niños, ocasionales y controladas. No como una restricción explícita, sino como una adaptación a una situación que todos asumían como compleja, y en ese tipo de dinámica hay algo que se pierde, la comparación. Sin comparación, no hay referencia. Sin referencia, no hay contraste. Sin contraste, no hay duda. El entorno, en ese sentido, no funcionaba como un espacio de observación. Funcionaba como un espacio de validación. Cada gesto de cuidado era interpretado como compromiso, cada decisión restrictiva, como protección, cada límite, como una necesidad. Y cuanto más coherente parecía esa lógica, menos necesario se volvía a cuestionarla. Incluso cuando aparecían pequeñas irregularidades, no eran suficientes para romper esa estructura. Detalles menores. Situaciones que podían parecer atípicas si se observaban de forma aislada, pero que, dentro del conjunto, encontraban un lugar, y ese lugar las neutralizaba, porque no había un punto desde el cual mirar distinto. No había una mirada externa que pusiera en duda la base sobre la que todo estaba construido, y en ausencia de esa mirada, la historia seguía intacta. Rebecca Bennett no era percibida como un problema, no dentro de su entorno, no dentro de los espacios en los que se movía, no en la forma en que era observada por quienes tenían contacto con ella. Por el contrario, su presencia estaba asociada a otra idea: compromiso, dedicación, entrega. Era la madre que estaba siempre, la que acompañaba, la que organizaba, la que respondía por cada aspecto de la vida de su hija con una precisión que no dejaba espacios vacíos. Nada quedaba librado al azar. Cada consulta tenía un seguimiento, cada indicación, una continuidad, cada cambio, una explicación.
Y esa consistencia generaba confianza, no solo en lo que hacía, sino en lo que decía, porque en ese tipo de dinámicas, la autoridad no se construye a partir de títulos. Se construye a partir de la repetición, de la presencia constante, de la seguridad en el discurso, de la capacidad de sostener una versión sin fisuras visibles. Rebecca no dudaba, no mostraba vacilaciones, no dejaba espacios abiertos para interpretaciones alternativas. Cuando hablaba de Chloe, lo hacía con claridad, nombraba condiciones, describía síntomas, explicaba limitaciones. Todo encajaba dentro de una lógica que, con el tiempo, dejó de percibirse como una interpretación, para convertirse en un hecho, y en ese punto, su palabra adquiría un peso particular. No era una opinión, era una referencia. Los profesionales que interactuaban con ella encontraban en su relato una estructura organizada, no había contradicciones evidentes, no había elementos que obligaran a replantear el punto de partida. La información fluía en una sola dirección, y esa dirección no se cuestionaba. Dentro del entorno cotidiano, su rol también era claro. No delegaba, no compartía decisiones que consideraba críticas, no permitía que otros intervinieran más allá de lo necesario. No como un gesto de desconfianza, sino como parte de una lógica en la que el control formaba parte del cuidado, y ese control era constante. Las rutinas estaban definidas, los tiempos, organizados, los espacios, delimitados. Nada ocurría fuera de ese esquema. Y dentro de ese esquema, Chloe existía, no como una niña con posibilidades abiertas, sino como una niña contenida dentro de un sistema que definía, en cada momento, lo que podía ser. Ese tipo de dinámica no se percibe como anormal cuando se instala de forma progresiva. No genera rechazo inmediato, no provoca una ruptura visible. Se adapta, se integra, se vuelve parte del funcionamiento. Y en ese funcionamiento, Rebecca no era cuestionada, era necesaria. Con el paso del tiempo, esa forma de actuar comenzó a reforzarse a sí misma, no solo la práctica, sino la percepción. Cuanto más presente estaba Rebecca, cuanto más intervenía, cuanto más organizaba cada aspecto de la vida de Chloe, más evidente parecía que su rol era indispensable. Y esa idea se consolidaba, porque en ese tipo de estructuras, el control no se percibe como exceso, se percibe como cuidado. Las decisiones que limitaban no se interpretaban como restricciones, sino como protecciones necesarias. Cada elección encontraba su justificación dentro del mismo relato que la sostenía, y en ese circuito cerrado, todo encajaba. No había lugar para una mirada externa que alterara esa lógica, no porque estuviera prohibida, sino porque no parecía necesaria. Rebecca no solo respondía por Chloe, respondía por el relato completo. Era quien traducía cada síntoma en una explicación comprensible, quien convertía cada variación en una señal dentro de un sistema que solo ella parecía entender en su totalidad. Y esa posición generaba dependencia, no solo en su hija, también en el entorno. Porque cuando una persona ocupa el lugar de quien sabe, de quien organiza, de quien explica, el resto comienza a apoyarse en esa certeza, y con el tiempo deja de cuestionarla. Ese tipo de dinámica no se construye de un día para otro. Se instala, se repite, se consolida, hasta que deja de ser percibida como una forma de actuar, y pasa a ser la única forma posible, y en ese punto, ya no hay contraste. Las primeras diferencias no se presentaron como errores, no fueron evidentes, no generaron una reacción inmediata, fueron pequeñas, lo suficientemente sutiles como para integrarse sin dificultad dentro del relato general, lo bastante coherentes como para no romper la estructura que ya estaba instalada. Pero estaban. En ciertos momentos, los síntomas que se describían no coincidían del todo con lo que se observaba, no de forma clara, no de manera directa, pero sí lo suficiente como para generar una leve disonancia. Nada concluyente. Nada que obligara a intervenir. Solo una diferencia. Algunas respuestas no terminaban de encajar con las preguntas. Algunas explicaciones parecían demasiado completas, demasiado cerradas, como si no dejaran espacio para la incertidumbre que suele acompañar ese tipo de situaciones. Y en ese exceso de claridad, empezaba a aparecer algo más, una forma de controlar el relato, no de manera explícita. No como una manipulación evidente, sino como una presencia constante que organizaba la información antes de que pudiera ser interpretada por otros.
Las evaluaciones externas, cuando existían, partían siempre del mismo punto, de lo que Rebecca decía, de lo que Rebecca explicaba, de lo que Rebecca interpretaba, y eso limitaba, no porque impidiera el análisis, sino porque condicionaba su dirección. Las inconsistencias no se acumulaban en un solo lugar. Aparecían en distintos momentos, en diferentes contextos, en situaciones que, vistas de manera aislada, no tenían suficiente peso como para alterar la percepción general, pero juntas empezaban a construir otra cosa, una sensación, difícil de definir, difícil de sostener, pero presente. Algunos detalles no coincidían con la evolución esperada, algunas limitaciones no respondían a un patrón claro, algunas reacciones no encajaban completamente con el cuadro que se describía, y sin embargo, todo seguía funcionando, porque el relato era más fuerte, más consistente, más organizado, más difícil de cuestionar. Ese es el punto en el que las grietas no se ven, se sienten, no como una evidencia, no como una prueba, sino como una incomodidad que no termina de encontrar un lugar dentro de la lógica establecida, y cuando eso ocurre, la duda empieza a existir, no de forma abierta, no de manera compartida, pero sí suficiente como para que, en algún momento, alguien empiece a mirar distinto. Con el paso del tiempo, esas diferencias comenzaron a repetirse con mayor frecuencia, no de forma evidente, no en un mismo lugar, pero sí lo suficiente como para dejar de ser completamente aisladas. Algunas observaciones no coincidían con lo esperado, algunas reacciones no respondían al patrón que se había descrito durante tanto tiempo, y en ese desajuste empezaba a aparecer algo más, no una conclusión, no una sospecha clara, pero sí una incomodidad que no terminaba de desaparecer. Porque cuando una estructura es consistente, sus elementos tienden a sostenerse entre sí, las partes encajan, las explicaciones se alinean, los detalles, incluso cuando varían, lo hacen dentro de un margen comprensible. Pero en este caso, ese margen comenzaba a desplazarse, lo suficiente como para que ciertas situaciones ya no encontraran una explicación inmediata, y sin explicación, aparece la duda, no una duda abierta, no una duda compartida, una duda interna, silenciosa, que no se expresa, pero que empieza a modificar la forma de observar. Las preguntas, en ese punto, no cambian en contenido, cambian en intención, dejan de buscar confirmación, y empiezan a buscar coherencia, y cuando la coherencia empieza a fallar, la estructura deja de ser incuestionable. El cambio no comenzó con una acusación. No hubo un momento en el que alguien señalara directamente una irregularidad como un problema, lo que ocurrió fue más gradual, más sutil, más difícil de ubicar en un punto específico. Las observaciones empezaron a acumularse, no en un solo lugar, no en una sola situación, sino en la repetición. Lo que antes había sido interpretado como variaciones dentro de una condición compleja comenzó a ser revisado desde otro lugar, no para confirmar lo que ya se sabía, sino para entender por qué ciertos elementos no terminaban de encajar. Las evaluaciones dejaron de ser aisladas, comenzaron a compararse, los registros se analizaron en conjunto, las respuestas se pusieron en relación unas con otras, las explicaciones dejaron de tomarse como definitivas, y en ese proceso, algo empezó a cambiar, no en los hechos, no en lo que se veía, sino en la forma en que se interpretaba. Las inconsistencias, que hasta ese momento habían sido absorbidas por el relato general, comenzaron a adquirir un peso distinto. Ya no eran excepciones dentro de una lógica coherente. Empezaban a formar parte de un patrón, uno que no respondía a la evolución esperada de la condición que se describía. Ese cambio de lectura no produce una conclusión inmediata, no transforma una duda en certeza, pero sí modifica la dirección. Las preguntas dejaron de buscar confirmación, comenzaron a buscar explicación, y cuando la explicación no aparece, la duda deja de ser secundaria, se vuelve central. Fue en ese punto cuando la intervención dejó de moverse dentro del mismo esquema. Ya no se trataba de acompañar, se trataba de verificar. Ese cambio no fue inmediato, no se produjo de un día para otro, ni respondió a una única observación que obligara a replantear todo lo anterior. Fue el resultado de una acumulación, de una serie de elementos que, al ser observados en conjunto, dejaban de encajar dentro de la misma lógica. Las revisiones empezaron a repetirse.
No porque hubiera una certeza, sino porque la duda ya no podía ignorarse. Algunas respuestas no se sostenían cuando se las analizaba fuera del contexto original, algunas explicaciones, que en un primer momento habían sido suficientes, comenzaban a perder consistencia cuando se las comparaba con otros registros, y en ese proceso, la estructura empezó a tensionarse, no de forma visible, no de manera explícita, pero sí lo suficiente como para que la interpretación dejara de ser automática. Las decisiones ya no se tomaban sobre la base de lo que se decía, se apoyaban en lo que podía verificarse, y esa diferencia marcaba un límite, porque a partir de ese punto, el relato dejaba de ser el eje, y cuando el relato deja de sostener una estructura, todo lo demás empieza a moverse. A partir de ese momento, el proceso dejó de avanzar sobre una base compartida. Ya no se asumía que la información disponible era suficiente. Ya no se tomaban las explicaciones como punto de partida incuestionable. Cada elemento empezó a revisarse desde otro lugar, no para confirmar lo que se decía, sino para entender qué quedaba fuera, y en ese cambio de enfoque, la investigación dejó de moverse dentro del mismo marco, comenzó a construir uno nuevo. A medida que el enfoque cambiaba, comenzaron a incorporarse elementos que no dependían de interpretaciones, registros, datos que no se construyen a partir de lo que alguien dice, sino de lo que efectivamente ocurre. Las evaluaciones empezaron a organizarse en función de esa diferencia. No se trataba de reemplazar el relato, se trataba de contrastarlo, y en ese contraste aparecieron las primeras divergencias claras. Algunas condiciones que habían sido descritas como permanentes no encontraban correlación directa en los registros disponibles. No había evidencia suficiente que sostuviera la continuidad de ciertos cuadros en los términos en que se habían presentado, no como una negación absoluta, pero sí como una inconsistencia. Las respuestas físicas no coincidían siempre con lo esperado, algunas limitaciones no se manifestaban en todos los contextos, algunos síntomas aparecían y desaparecían sin un patrón clínico claro, y ese comportamiento empezó a ser observado de otra manera, no como una variación dentro de una condición compleja, sino como una irregularidad. Los antecedentes también comenzaron a revisarse en conjunto: informes, evaluaciones, registros médicos, elementos que, vistos de forma aislada, parecían coherentes, pero que al ser analizados en secuencia empezaban a mostrar diferencias. No necesariamente contradicciones directas, pero sí una falta de continuidad. Y en ese tipo de procesos, la continuidad es clave, porque es lo que permite sostener una explicación en el tiempo. Cuando esa continuidad se pierde, la explicación deja de ser suficiente. Las decisiones que se habían tomado en función de esa información comenzaron a ser reevaluadas, no desde la sospecha, desde la necesidad de entender. Pero en ese intento, la estructura empezó a mostrar sus límites. Lo que durante años había sido aceptado como una realidad estable comenzó a fragmentarse en partes que no terminaban de encajar entre sí. Y en ese desajuste, la hipótesis inicial dejó de ser la única posible. A medida que se profundizaba en esos registros, la lectura comenzó a cambiar de forma más marcada. Lo que antes había sido interpretado como una condición difícil de encuadrar dentro de parámetros claros, empezó a observarse desde otro ángulo, no como una complejidad excepcional, sino como una serie de elementos que no lograban sostenerse entre sí de manera consistente. Las diferencias ya no eran aisladas, se repetían en distintos momentos, en diferentes contextos, y esa repetición empezaba a ser significativa. Algunas evaluaciones no coincidían con otras previas, algunas conclusiones no encontraban respaldo en los datos disponibles, algunas decisiones, que en su momento habían sido consideradas necesarias, comenzaban a perder fundamento cuando se revisaban en conjunto. No se trataba de un error puntual, no de una omisión específica, sino de una estructura que, al ser analizada en profundidad, no mantenía la coherencia que había aparentado durante tanto tiempo. Y en ese punto, la revisión dejó de ser técnica, se volvió estructural, porque ya no se estaba evaluando una condición, se estaba evaluando la base sobre la que esa condición había sido construida. A medida que los datos comenzaban a organizarse en una dirección más clara, la atención empezó a desplazarse hacia un plano distinto, uno que no podía medirse en registros, uno que no quedaba documentado en informes: el comportamiento,
Las interacciones entre Rebecca y Chloe, que hasta ese momento habían sido interpretadas dentro de la lógica del cuidado, comenzaron a observarse con otro criterio, no como un vínculo funcional, sino como una dinámica, y en esa dinámica aparecieron elementos que no terminaban de encajar. Las respuestas de Rebecca eran inmediatas, demasiado inmediatas. No había espacio para la duda. No había tiempo para la interpretación. Cada pregunta encontraba una respuesta antes de que pudiera desarrollarse completamente. Y esa rapidez empezaba a generar una diferencia. Porque en situaciones complejas, las respuestas suelen construirse, se piensan, se ajustan, se reformulan. Pero en este caso, ya estaban listas. Las reacciones de Chloe también comenzaron a ser observadas. No en lo que decía, sino en cómo respondía. En algunos contextos, su comportamiento no coincidía con el cuadro que se describía, no de manera evidente, no de forma concluyente, pero sí lo suficiente como para generar una disonancia difícil de explicar dentro del relato establecido. Y en esa disonancia, la mirada empezó a cambiar, no hacia un hecho concreto, sino hacia una relación. La forma en que Rebecca intervenía en cada interacción, la manera en que organizaba la comunicación, la presencia constante en cada respuesta. Todo eso comenzaba a configurar una estructura que ya no podía leerse únicamente como cuidado. Había algo más, no visible, no explícito, pero presente, una forma de control que no se imponía de manera directa, pero que delimitaba cada aspecto de la interacción. Y en ese punto, la observación dejó de ser pasiva, porque cuando el comportamiento no encaja con los datos, la duda deja de ser suficiente. A medida que esas interacciones se repetían, la dinámica comenzó a volverse más evidente. No en un solo gesto, no en una acción aislada, sino en la constancia. Rebecca no solo respondía, anticipaba, organizaba la información antes de que pudiera ser procesada por otros, intervenía en los momentos clave, no para agregar datos nuevos, sino para dirigir la interpretación de lo que estaba ocurriendo. Y en esa intervención, la espontaneidad desaparecía. Las respuestas no surgían, se ajustaban, se alineaban con una estructura que ya estaba definida de antemano. Chloe, en ese contexto, no ocupaba un lugar activo dentro de la interacción. Respondía cuando era necesario, pero lo hacía dentro de un marco que no había sido construido por ella, y ese detalle empezaba a ser significativo, porque cuando una persona deja de ser el centro de su propia experiencia, algo en la estructura no funciona como debería. Ese tipo de observación no genera una conclusión inmediata, no define un diagnóstico, no establece una certeza, pero sí cambia la forma de mirar. Y cuando la mirada cambia, la interpretación también. El punto de inflexión no llegó como una revelación inmediata. No hubo una escena que concentrara todo en un solo momento, no hubo una evidencia única que, por sí sola, desarmara la estructura que se había sostenido durante tanto tiempo. Lo que ocurrió fue otra cosa, una acumulación que dejó de poder sostenerse. Las inconsistencias ya no podían interpretarse como variaciones, las diferencias dejaron de ser excepciones. Y en ese punto, la revisión cambió. De naturaleza, ya no se trataba de analizar, se trataba de confirmar. Las evaluaciones comenzaron a realizarse desde una base distinta, no partían de la idea de una condición estable, sino de la posibilidad de que esa condición no existiera en los términos en que había sido presentada, y esa posibilidad empezó a tomar forma. Las pruebas, organizadas en conjunto, comenzaron a apuntar en una misma dirección, no de forma aislada, no como una hipótesis entre otras, sino como una línea cada vez más clara. La ausencia de evidencia dejó de ser un vacío, se convirtió en un dato, uno que no podía explicarse dentro de la lógica original, y en ese momento, la estructura dejó de sostenerse. Lo que durante años había sido aceptado como una realidad incuestionable empezó a redefinirse en función de una nueva lectura, una que no partía de lo que se había dicho, sino de lo que podía demostrarse. La enfermedad, tal como había sido presentada, dejó de ser el punto de partida, se convirtió en el punto de revisión, y en ese proceso, todo cambió. A partir de ese momento, las interpretaciones dejaron de sostenerse dentro del mismo marco. Lo que antes había sido explicado como una condición compleja empezó a analizarse como una construcción, no en términos abstractos, no como una posibilidad teórica, sino como una estructura que había sido sostenida en el tiempo sin una base verificable.
Las revisiones ya no buscaban confirmar un diagnóstico, buscaban entender cómo había sido posible sostenerlo, y en ese proceso, los elementos comenzaron a reorganizarse. Las decisiones que durante años habían sido consideradas necesarias empezaron a adquirir otro significado, no como respuestas a una condición existente, sino como acciones que contribuían a mantener una idea, que ya no podía sostenerse por sí misma. La ausencia de evidencia dejó de ser una limitación, se convirtió en una señal, porque cuando lo que debería estar presente no aparece, lo que falla no es la observación, es la base, y en ese punto, la estructura se rompió, no de forma visible, no de manera abrupta, pero sí de manera definitiva. Lo que durante años había sido aceptado dejó de ser una posibilidad, pasó a ser otra cosa, algo que ya no podía explicarse dentro de los mismos términos, algo que exigía una nueva lectura, y esa lectura no dejaba espacio para interpretaciones alternativas. El punto en el que todo terminó de definirse no surgió únicamente de los registros, ni de las evaluaciones, ni de las inconsistencias acumuladas. Surgió de otra cosa, un vínculo, uno que no formaba parte del sistema, uno que no estaba controlado, uno que no había sido previsto. El contacto de Chloe con el exterior comenzó a desarrollarse en un espacio distinto, fuera de la estructura que había organizado su vida desde el inicio, no como una ruptura inmediata, no como un acto abierto de oposición, sino como un acercamiento progresivo a una realidad que no coincidía con lo que siempre había conocido, y en ese contacto apareció una diferencia, no en lo que se decía, sino en lo que se experimentaba. Las limitaciones que habían sido presentadas como permanentes no se manifestaban de la misma manera fuera de ese entorno, las respuestas de su cuerpo no coincidían con la descripción que había sostenido su vida durante años. Y esa diferencia no podía ignorarse, no porque fuera evidente para todos, sino porque, por primera vez, era evidente. Para ella, el vínculo no funcionó como una solución, funcionó como un contraste, un punto de referencia que no existía antes, algo que permitía comparar, y en esa comparación, la estructura empezó a romperse desde adentro. Las certezas comenzaron a desordenarse, las explicaciones dejaron de ser suficientes, las respuestas empezaron a perder sentido, no de forma inmediata, no de manera completa, pero sí lo suficiente como para que la duda dejara de ser externa y pasara a ser propia. Y cuando la duda es propia, el sistema deja de sostenerse. Lo que durante años había sido aceptado como una verdad incuestionable comenzó a definirse de otra manera, no como una condición inevitable, sino como una construcción sostenida en el tiempo, una que no respondía a una necesidad real, sino a otra cosa. El descubrimiento no fue una revelación única, no hubo un momento exacto en el que todo se entendiera de golpe, fue un proceso, uno en el que cada elemento, cada diferencia, cada contraste fue reorganizando la forma de percibir lo que había ocurrido, hasta que ya no fue posible interpretarlo de otra manera. La enfermedad, tal como había sido presentada, no existía en los términos en los que había sido sostenida, y en ese punto, la historia dejó de ser la de una niña que necesitaba cuidados, para convertirse en otra cosa, una que no había sido visible, una que no había sido cuestionada, una que había sido sostenida, sin interrupciones, hasta ese momento. Después de que la estructura dejó de sostenerse, lo que siguió no fue inmediato. No hubo un cierre claro. No hubo una resolución que ordenara todo de manera automática. Lo que hubo fue un proceso, uno en el que la información comenzó a asentarse en capas, reorganizando no solo los hechos, sino también la forma en que habían sido interpretados durante tanto tiempo. La historia, tal como había sido conocida, dejó de existir, no porque desapareciera, sino porque ya no podía sostenerse en los mismos términos. Lo que durante años había sido percibido como una condición médica compleja comenzó a definirse de otra manera. No como una realidad inevitable, sino como una construcción, sostenida a través de decisiones que no habían sido cuestionadas. Y en ese cambio, todo adquirió otro sentido: las rutinas, los cuidados, las limitaciones. Cada uno de esos elementos, que antes habían sido interpretados como necesarios, comenzó a ser revisado desde una nueva perspectiva, no como protección, sino como restricción,
no como acompañamiento, sino como control. Ese tipo de reinterpretación no ocurre de una sola vez, no es inmediata, se construye. A medida que la información se organiza, a medida que los hechos se comprenden en su totalidad, a medida que lo que antes parecía lógico deja de encajar dentro de la nueva lectura, y en ese proceso, la percepción cambia, no solo para quienes estuvieron directamente involucrados, también para el entorno, para quienes habían acompañado, para quienes habían confiado, para quienes habían formado parte, sin saberlo, de una estructura que ahora ya no podía sostenerse. La figura de Rebecca Bennett dejó de ser la misma, no porque cambiara en sí misma, sino porque el marco en el que había sido interpretada desapareció, y sin ese marco, lo que antes generaba confianza empezó a generar otra cosa: dificultad, incomodidad, una necesidad de entender cómo había sido posible sostener esa estructura durante tanto tiempo sin que fuera cuestionada. Pero ese tipo de preguntas no siempre encuentran una respuesta clara, no porque no exista, sino porque implica revisar no solo los hechos, sino también la forma en que fueron percibidos, y eso no siempre es sencillo. Con el paso del tiempo, esa reinterpretación comenzó a profundizarse, no solo en lo que se había hecho, sino en lo que se había aceptado. Las decisiones que durante años habían sido consideradas necesarias empezaron a ser revisadas desde otro lugar, no como respuestas a una condición existente, sino como parte de una dinámica que había limitado, de forma constante, la vida de Chloe, y en esa revisión apareció otra dimensión, la del tiempo. Todo lo que no había ocurrido, todo lo que había sido postergado, todo lo que había quedado fuera, las experiencias que no se vivieron, los espacios que no se exploraron, las decisiones que nunca llegaron a ser propias. Ese tipo de ausencia no es visible de inmediato, no se mide en datos, no se registran informes, pero está, y cuando la estructura se rompe, empieza a hacerse evidente. Para el entorno, la dificultad era otra, no solo comprender lo ocurrido, sino aceptar que había sucedido dentro de un sistema que parecía funcionar correctamente, que había sido sostenido, acompañado, validado, y esa validación también necesitaba ser revisada, no como una responsabilidad directa, sino como parte de una lógica que, al no ser cuestionada, permitió que todo continuara. Ese es el punto en el que el caso deja de ser individual y empieza a ser compartido, no en los hechos, pero sí en la forma en que fue posible. Lo que ocurrió en la vida de Chloe no empezó como un engaño evidente. No tuvo una forma clara desde el principio, no se presentó como algo que pudiera identificarse de inmediato. Se construyó, de manera progresiva, sostenida, sin interrupciones visibles, y en ese proceso, dejó de percibirse como una construcción, se convirtió en una realidad. Ese es el punto en el que este tipo de historia se vuelve difícil de comprender, no por lo que muestran al final, sino por lo que implican en el recorrido, la posibilidad de que una vida entera pueda organizarse alrededor de una idea que no es cuestionada, la certeza de que, cuando una estructura se sostiene durante el tiempo suficiente, deja de necesitar pruebas, se valida, sola, no porque sea verdadera, sino porque funciona, porque encaja, porque no genera conflicto visible, porque no obliga a mirar más allá, y en ese punto, ya no importa si es real, importa que es aceptada. El problema no es la existencia de esa estructura, es su permanencia, la forma en que se integra en lo cotidiano, la manera en que se vuelve parte del funcionamiento normal de un entorno, porque cuando eso ocurre, lo que debería ser excepcional deja de serlo, se vuelve habitual, invisible, y lo invisible no se cuestiona, no se interrumpe, no se detiene, sigue, hasta que algo externo introduce una diferencia, un contraste, una posibilidad de mirar distinto, y en ese momento, todo cambia, no porque aparezca algo nuevo, sino porque lo que ya estaba deja de interpretarse de la misma manera. La historia de Chloe no es solo la de una construcción que se sostuvo en el tiempo, es la de un sistema que funcionó sin ser cuestionado, uno que no dependía de una sola persona, sino de una lógica compartida, una que permitió que todo encajara, hasta que dejó de hacerlo, y cuando dejó de hacerlo, lo que quedó no fue solo la verdad, fue la evidencia de todo lo que no se vio. Porque lo que ocurrió no fue solo la construcción de una realidad que no existía, fue
La imposibilidad de verla. Mientras estaba ocurriendo, durante años, no hubo un momento que obligara a detenerse. No hubo una señal lo suficientemente fuerte como para romper la lógica que sostenía todo. Cada elemento encontraba su lugar. Cada explicación encajaba dentro de un sistema que no dejaba espacios visibles para la duda. Y en esa continuidad, todo se volvió aceptable. Ese es el punto en el que estas historias dejan de ser excepcionales. Porque no dependen únicamente de quien las sostiene, dependen de todo lo que las rodea, de lo que se acepta, de lo que no se cuestiona, de lo que se interpreta como normal. Y cuando eso ocurre, la realidad deja de ser lo que es, pasa a ser lo que parece. Hay algo que conecta estas dos historias. No en los detalles, no en la forma, no en el contexto, sino en lo que comparten, en silencio. Ambas ocurrieron dentro de espacios que parecían seguros, dentro de estructuras que no generaban sospecha, dentro de rutinas que no obligaban a mirar más allá. Y en esos espacios, todo funcionaba. No había señales evidentes, no había interrupciones visibles, no había un punto que obligara a detenerse. Porque lo que ocurría no estaba oculto, estaba integrado. Formaba parte del funcionamiento normal de cada entorno, de la forma en que se organizaban los vínculos, de la manera en que se interpretaba lo cotidiano, de la confianza depositada en lo que parecía conocido. Y esa es la parte más difícil de procesar. No lo que pasó, sino cómo fue posible que pasara sin ser visto. Porque en ambos casos, la ausencia no fue de información, fue de interpretación. Los elementos estaban, las señales existían, las diferencias aparecían, pero no eran leídas como tales. No porque faltara capacidad, sino porque no había un motivo para hacerlo. Y cuando no hay motivo, la duda no aparece. La confianza se mantiene. El sistema sigue. Ese es el punto en el que estas historias dejan de ser excepcionales. Porque no dependen únicamente de quienes las protagonizan. Dependen de algo más amplio. De lo que se asume como normal, de lo que se acepta sin cuestionar, de lo que se interpreta como parte del funcionamiento esperado de una vida cotidiana. Y cuando esa base no se revisa, lo que ocurre dentro de ella puede permanecer invisible durante mucho más tiempo del que debería. No porque esté bien oculto, sino porque no se está buscando. Y en ese punto, la diferencia entre ver y no ver deja de ser una cuestión de evidencia, pasa a ser una cuestión de percepción. Archivos Negros continuará documentando casos con el mismo criterio técnico y rigor. Si valoras este tipo de análisis, podés acompañar el proyecto suscribiéndote al canal para seguir los próximos expedientes. A quienes ya nos acompañan desde el inicio, gracias por formar parte de Archivos Negros. Tu apoyo permite que el archivo continúe.